Pero muy buenas noches, buenas tardes, buen fin de semana, buen lunes, buen martes. Dependiendo de la hora y lugar donde usted nos esté escuchando, le damos la bienvenida al universo de Madcast. Si usted está caminando por el parque, en su trabajo, contestándole a su jefe un mensaje. Hay jefes que mandan mensajes. Y siente que alguien lo observa, siente que alguien está sobre su nuca, a su espalda. De pronto ve que también hay un puntito rojo por ahí. Usted tiene toda la razón. Usted está en punto de mira. Bienvenidos al universo de Madcast, bienvenidos a Punto de Mira, este podcast que se nos ocurrió para poder hablar de política y de la actualidad del mundo, ¿no? Aquí en las palabras y fuerza y corazón de nuestro Highlander de cabecera. El que no sepa qué es Highlander, pues usted busca ahí en Google Highlander, la inteligencia artificial le va a decir que es una película. Hay muchas, como 4 partes y hablan del inmortal. Pero ya lo dijiste, ya para qué buscan en Google. Bueno, para que conozcan más. Este retoño, ¿cómo está de respondón hoy, hombre? Otro poquito. Bueno, muy bien, sean todos bienvenidos. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Álvaro, Highlander de cabecera. ¿Cómo estás? Súper bien, pues por fin logramos empatar con la segunda parte de este programa. Recordemos que hace 8 días estaba dispuesto, pero tuvimos una tormenta aquí de Padre y Señor No, mío. pues a mí no me dijeron que fue tormenta, me dijeron que se habían ido de fiesta ustedes. La tormenta fue pero de trago. Eso, que habían ido a celebrar yo no sé qué, los años de yo no sé qué, que en Popayán la Semana Santa ahora terminaba con una francachela. No sé, Sí, no sé. más o menos. Parranda santa, parranda santa. Parranda Santa, sí. Entonces, bueno, está. Pero bien, estamos pues, han pasado muchas cosas del primer programa que hicimos de la inteligencia artificial al día de hoy. Ha habido una avalancha en las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, de todas las redes, sobre diferentes informaciones a raíz de las declaraciones de Elon Musk, que dijo que había que ralentizar. Él no dijo propiamente, no, digamos, impedir o acabar, no, sino ralentizar la inteligencia artificial con el propósito de regularla. Pero lo que más o menos, digamos, se puede deducir de esas palabras de Musk, ¿no? El super Musk, es que el hombre estaba como atrasadito en lanzar su propia inteligencia artificial, de manera que ahora en adelante yo me imagino que eso va a ser la maravilla. De manera que tenemos hoy nuevamente como invitado a Francisco, mi hijo, ingeniero en automática industrial, que nos va a traer unas cuantas conclusiones y respuestas sobre este tema de la inteligencia artificial y que más que un joven conocedor y actual para este tema. Bienvenido, Francisco. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, padre. Bueno, padre, digo yo. Yo soy el que estaba metiendo ahorita la cucharada al principio sin presentarme. Bueno, ahora sí me presento oficialmente, mucho gusto. Soy Francisco Forero, Sí, ingeniero en automática industrial, como dijo mi papá. sí. Soy investigador en desarrollo de la Universidad del Cauca. Ahí Pues está. actualmente trabajo con varios proyectos relacionados con el soporte tecnológico, el desarrollo tecnológico para empresas y obviamente aplicando inteligencia artificial, ya sea utilizándola tipo usuario, como haríamos con ChatGPT o con cualquiera de las que salen pues ahora a nivel comercial, o desarrollando inteligencias artificiales o soluciones a través de inteligencias artificiales, eh,
para empresas. Muy bien. Las interesadas pueden dejar su currículum en los mensajes por interno y se los haremos Sí, llegar después de una si, selección a si Francisco. hay empresas, si hay empresas interesadas en tener gente competente trabajando con ellos, También. entonces que me contacten. Correcto, también. Y también si hay alguna chica por ahí, es un buen partido, un muchacho joven, sano, de buena familia, con principios, alta moral, inteligente. Ahí está. Ahí está. Gracias por todos los cumplidos. No, pues digno Eh, hijo de tu padre. bueno, y en cuanto al tema de, pues, de Elon Musk y esto, bueno, pues Elon Musk es, como yo mencioné la vez pasada, pues Elon Musk no es ningún profeta ni ningún mesías, es simplemente un empresario millonario dentro de todos los empresarios millonarios que hay en el área, pues, de la tecnología, que es distinto el clásico empresario industrial o Bueno, ok, petrolero o pero, bancario. pero vamos a mojarnos un poco, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta y tú escoges. Si pudiéramos traer o pudiéramos comparar o comparando a Elon Musk con personajes, por ejemplo, del cómic, ¿no? Que más o menos de las tiras cómicas del mundo surreal de Marvel y de DC. ¿Quién Es, sería Musk? ¿Iron Man? O sea, Tony Stark, ¿o sería Lex Luthor? Para ti, ¿cuál sería? Pues empezando porque Lex Luthor es del universo de DC, no de Marvel. Así Por que, eso dije del universo de DC o de Marvel. ajá, eso. Entonces, a ver, guau, mucha gente compara a Elon Musk con Iron Man, le dicen el Iron Man de la vida real. Sí. Yo considero que no es exactamente eso, pero quizás sea un híbrido entre Lex Luthor y Iron Man. ¿En qué sentido? En el sentido de que Lex Luthor es un empresario multimillonario Ajá. y Iron Man es un inventor. O sea, Tony Sí. Stark es como tal un inventor multimillonario, pero al fin y al cabo él es un inventor, es decir, él interviene de manera directa en sus desarrollos, en sus diseños, en sus inventos. Sí, Lex Y Luthor también, pero no tanto como a Tony Stark, es no cierto, tan sí. directa, exacto. Entonces, si bien, pues, este señor Elon Musk, el empresario, pues es ingeniero físico y es una persona muy capaz y sabe mucho de programación, pues él realmente lo que tiene es un equipo enorme de ingenieros muy capaces y de científicos muy capaces a su cargo, que son los que pues realizan el desarrollo de lo que hace pues básicamente ser la mente maestra en cuanto a negocios, que eso sí yo se lo reconozco al tipo y siempre se lo va a reconocer, es un genio para los negocios. Sí, eso sí. Quizás no tanto, porque con lo de Twitter es muy debatible, pero pues hoy no venimos a hablar de Elon Musk, sino de De otras, la de otras inteligencia cosas. artificial, sí, pues en Pero el... Sí. si nos pusiéramos a discutir del tema, en mi opinión es uno de los mejores personajes de negocios en el mundo actual, pero también es debatible por las últimas decisiones de negocios que ha tenido en cuanto a Twitter y a no Starlink, sino a Neuralink. Pero bueno, eso en cuanto a lo que dice pues Elon Musk. Igual hay muchos científicos y muchos ingenieros bastante renombrados dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de las inteligencias artificiales, que también han dado su opinión al respecto y que en parte apoyan la opinión que tiene Elon Musk, que es de no tanto frenar, ni detener, ni cancelar el desarrollo, sino estar un poco más vigilantes. Y ahí es donde entra un concepto que apropié esta semana o la semana pasada, que estuve atento a todas las noticias y todo lo que viene relacionado con las inteligencias artificiales, y es el desarrollo responsable. Y también vamos a hablar un poco hoy de eso. Aparte, o sea, hablamos mucho de desarrollo tecnológico, de inteligencias artificiales en mi área, ¿no? Hablo de mi área de la ingeniería. Hablamos mucho del desarrollo, de la robótica, sí, de la tecnología, pero nunca hablamos de un desarrollo responsable. Y en este Correcto. tipo de casos y en este tipo de momentos históricos, en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de las inteligencias artificiales, se tiene que empezar a apropiar un tema, un concepto, y es el desarrollo responsable. Es decir, no irnos tan acelerados, calmarnos un poco y estar más atentos a lo que se está haciendo y que lo que se está haciendo realmente sea beneficioso para la ciencia, para la ingeniería, para el desarrollo, para la humanidad en general. Ok, ¿Listo? ok, sí, sí, está muy bien. Bueno, en el último episodio de esta serie que estamos haciendo de inteligencia artificial aquí en Punto de Mira, nos comentabas al respecto de las diferentes clases de tecnología, de inteligencias artificiales, ¿no? Nos quedó Sí. bastante claro. Y ya comenzamos nosotros a caminar entonces en el efecto práctico de esas inteligencias, ¿verdad? ¿No?
Claro. Bueno, entonces, si comenzamos a dar batalla por ahí, pues estaría o como lo teníamos planeado. No sé, si tienes algún ejemplo que hacer, si quieres mostrar algo en pantalla, o Álvaro que tenía pensado. Aquí Bueno, es... yo el día de hoy quiero precisamente hablar concretamente ya de una inteligencia muy palpable, una inteligencia artificial muy palpable que tenemos hoy en día, que es ChatGPT. Es como el ejemplo más concreto que hay actualmente con Más inteligencias concreto, exacto. artificiales. Hay muchas más y van a haber muchas más y ChatGPT va a tener una competencia No, dura. ya hay una que ya hace, como lo comentábamos la vez pasada, videos. Ya edita los videos solo. Hay Bueno, pero otra. es que las que editan videos son modelos, otro tipo de modelos de tecnologías artificiales. Ajá, Hablamos dentro del conjunto de los modelos de lenguaje, ajá. que ya vamos a hablar de Ah, ok, eso, ok. pues hay otras. Por ejemplo, caso práctico, BART de Google. Google obviamente es una empresa competente, digo que es competencia de Microsoft. Microsoft actualmente es el cargo de financiar a OpenAI, que es la empresa desarrolladora de ChatGPT, de la tecnología GPT-4 y pues ahorita mismo de ChatGPT. Y actualmente pues Google desarrolló una que se llama BART, que es la que va a entrar a competir con ChatGPT. Hace un par de semanas o meses no era lo suficientemente competente para ChatGPT, pero actualmente está empezando a dar batalla. Los desarrolladores de Stable Diffusion, perdón, en inglés, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero están desarrollando también una inteligencia artificial de modelo de lenguaje, que es los super chatbots. Ya vamos a hablar también de los super chatbots. Que va a entrar a competir bastante duro con ChatGPT. También se están desarrollando inteligencias artificiales basadas en modelos de lenguaje para soluciones concretas. Es decir, un ejemplo, el típico chatbot que te contesta en WhatsApp de alguna tienda o de algún servicio, pues van a utilizar inteligencias artificiales concretas que van a trabajar con esos servicios. Inteligencias artificiales concretas que van a trabajar con la temática de literatura, otras que van a trabajar con la temática de la programación. Entonces hay muchas que en este momento están lanzándose al ruedo también después de que se lanzó ChatGPT 4. ChatGPT 4, o bueno, OpenAI en este caso fue los primeros que se lanzaron pues al vacío a ver qué pasaba, a crear polémica, a crear controversia, a llenar los noticieros de titulares y las redes sociales de gente hablando al respecto. De aquí en adelante ya va a haber un auge enorme, enorme. O sea, va a ser, bueno, en opinión de muchas personas y mía también, va a ser una explosión de desarrollo de inteligencia artificial. Entonces ahí es donde toca estar pilas y decir, vale, ¿cuáles de estas pues es segura? ¿Cuál de estas no representa una amenaza? ¿Cuál de estas no se le va a dar un mal uso también? Porque eso también depende mucho de la tecnología. Muchas veces la tecnología es beneficiosa, pero lo que está mal es el uso que se le da. Y por supuesto, el propósito de este podcast, en este caso, pues relacionado con la temática de inteligencia artificial, pues es acercar a las personas que están aquí presentes a esas inteligencias artificiales, a esas nuevas tecnologías emergentes y que no queden como aislados de eso, que no queden como, uy, eso es por allá, alejado, no sé qué es, no entiendo, sino que realmente puedan acercarse, entender un poco más de qué trata, perder el miedo, entender básicamente cómo funciona y en lo posible aprovechar esas inteligencias artificiales. A ver, Francisco, una cuestión, ya que mencionaste eso del acercamiento, ¿no? Em, digamos, es posible que la gente adulta, hablemos de entre los 50 y los 60 años, un poquito más, se pueda acercar a la inteligencia artificial y pueda manejarla, o sea, pierda ese miedo, como cuando empezaron a verse los computadores y a comercializarse, a uno le parecía que era una cosa muy grande allá Yo tengo y una que había que aprender contrapregunta. muchas cosas. Yo tengo Dime. una contrapregunta. ¿Ya usaste ChatGPT alguna vez, pa? No, no lo he hecho todavía, pero ¿Pero bueno, yo por creo que qué? estoy a puertas de hacerlo. ¿Pero por qué? Si es abrir una ventana en el navegador y empezar a escribirle, y él le responde. No, no, no lo he usado todavía, la verdad que no. Pero estoy con mucha curiosidad con el asunto. Pues yo pensé que ya hace rato había utilizado. O sea, si lo hice por usted, se me estaba quedando atrás. ¿Para qué pasó ahí?
Me estás haciendo quedar mal. Sí, sí, sí. Y si es por las demás personas, pero por supuesto, a ver, claro, o sea, si yo te digo, en este caso, haciendo el ejemplo con los teléfonos celulares, si yo te digo, fabrícame este teléfono celular, pues obviamente no cualquiera lo va a poder hacer, solo gente con ciertas capacidades, ciertos conocimientos y ciertos recursos. Pero si yo te digo, haz una llamada con este teléfono, uy, perdón, se me abrió el chat, abre una llamada con este teléfono, haz una llamada con este teléfono, pues obviamente al principio quizás te cueste, pero luego va a ser supremamente intuitivo para ti y vas a poder entrar, abrir la aplicación de teléfono, escribir un teléfono o buscar un contacto y realizar una llamada. Al principio quizás sea un poco complicado, sea un poco, digámoslo, difícil de entender, pero llega un punto en el que pues, se vuelve completamente intuitivo. Eso por un lado. Y por otro lado, a lo que también quiero invitarlos a todos es que entren a OpenAI, entren a usar ChatGPT, porque es que no es solamente el hecho de usarlo y de aprender a usarlo, es donde viene otro concepto aparte del que mencioné ahorita de desarrollo responsable. Hay otro concepto que se llama ingeniería de prompts o prompt engineering, y es aprender a darle la entrada correcta para que él te entregue el resultado que tú necesitas. Sino que no solamente eso, sino que entren y se sorprendan, porque es que de verdad, incluso para uno, para mí que pues, estoy muy en el auge de las tecnologías, y todos los días estoy hablando de este tema, incluso para mí muchas de las respuestas que me ha dado ChatGPT o que me han dado Stable Diffusion o Midjourney o Leonardo AI, que es otra que está actualmente en auge, eh, es hermoso, es sorprendente. A veces asusta, pero es que es muy bonito, la verdad, es muy bonito sorprenderse gratamente en ese sentido de decir, wow, o sea, realmente esto es potente. Listo. Entonces, en ese desarrollo de esta tecnología de la inteligencia artificial, se ha hablado mucho de los riesgos en el sentido de que va a desplazar el trabajo humano porque genera unas mejores opciones en desarrollo que puede ser utilizado por toda clase de industria, en medicina, en todas estas cosas. ¿Qué hay de eso? Bueno, ese es un tema bastante complejo y amplio, que sinceramente pues no podríamos abarcar ni siquiera en, en una serie de podcast, ya que pues hay mucha especulación al respecto, hay mucha gente que opina que sí, que es una enorme amenaza, otros que no. Ciertamente hay trabajos que Ajá. se van a desplazar, que va a entrar a reemplazar una inteligencia artificial, así como en su momento en el sector industrial muchos trabajos que hacían operarios entraba a reemplazarlos un robot. Eso es una realidad que no voy a negar y que no vamos a negar. Eh, un ejemplo de esto es los call centers. Los call centers no van a desaparecer de la noche a la mañana. No van a desaparecer de la noche a la mañana. Va a haber muchas empresas que van a ofrecer servicios de call center con personas que te contesten y que te guíen en lo que sea que necesites o que te resuelvan tu duda o lo que sea, tu queja, lo que quieras. Pero realmente los chatbots van a entrar muy duro en el mercado y va a haber pues es una bajada bastante drástica en cuanto a eso. Bueno, pero Eso, hay una cuestión eso, bien curiosa. eso a grandes rasgos, eso a grandes rasgos. Pero si lo que quieren es mi opinión, lo que sí es cierto es que va a haber una transformación del trabajo. Eso es inevitable. Cada cierto tiempo en la historia de la humanidad hay una transformación del trabajo y eso, me acuerdo que lo hablamos en un podcast que a la final no pudimos publicar por cuestiones de calidad de la videollamada, pero sí lo alcanzamos a hablar y es que antiguamente tus únicas opciones para trabajar eran, qué sé yo, ser soldado, ser agricultor, ser ganadero, y para la mujer pues mucho menos. Actualmente, bueno, hace 20 o 30, 40 años era impensable que alguien pudiera vivir de crear contenido en redes sociales o de desarrollar páginas web o de desarrollar o procesos creativos para empresas como community managers o diseñadores gráficos. O sea, era impensable y actualmente pues hay mucha gente que vive de eso y que vive muy bien de eso. Entonces, evidentemente va a haber una transformación en el trabajo. Y mi opinión quizás Ujú. va a ser un poco dura respecto a eso, pero lo cierto es que si tú eres
realmente competente en tu trabajo, si tú eres realmente talentoso, si tú constantemente estás buscando mejorar y ser competente, no solamente contra una inteligencia artificial, sino contra el mercado general laboral, entonces la inteligencia artificial no va a ser una amenaza para tu trabajo, al contrario, se va a convertir en un excelente aliado y una excelente herramienta sabiéndola utilizar y Ajá. sabiéndola aprovechar. Mm. Pero si tú eres una persona que, va a sonar duro, lo sé, pero si tú eres una persona que eres mediocre, que hace exactamente lo que le piden, que lleva años en un mismo trabajo y no ha hecho cursos, no ha hecho diplomados, no ha hecho maestrías, no ha hecho cursos online para ofrecer más servicios dentro de, pues, de su portafolio de servicios, de su hoja de vida, y no estás creciendo profesionalmente, muy probablemente tú vas a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Porque, a ver, ponte en O puede que más bien la inteligencia artificial también ayude a esa persona mediocre a disfrazar su mediocridad. A pues mejorar. si esa persona es medio creastuta, astuta, pues claro. Pero a lo que voy es que si eres una persona que cumple funciones muy básicas, como de presionar botones o de observar una tabla y clasificar, hombre, Pues es que yo pienso una cosa, ¿no? Es que como hay tanto ruido ahorita alrededor de la inteligencia artificial y con eso quieren montar titulares, ¿no? es que En- es donde hay que tener cuidado también, ¿no? exacto. Entonces vienen las posverdades a jugar en el campo, que son las mentiras las emotivas, con el fin de captar la atención de una forma sensacionalista. Y eso termina por, digamos, por volverlo todo como confuso. Escuchando lo que estabas diciendo, me despeja a mí algunas cosas, porque he estado en este tiempo observando alguna información al respecto. Por ejemplo, hay quienes dicen que eh, los artistas van a quedar relegados y los diseñadores gráficos también, y los escritores también, y los poetas también. O sea, todo este campo de personas que trabajan en crear, ¿no? En ser creadores, van a quedar desplazados porque la inteligencia artificial va a suplir todas estas capacidades. Entonces yo pienso lo siguiente, ¿no? Y estuve viendo algunos gráficos que mostraban, por ejemplo, hay una inmensa cantidad de posibilidades para hacer una creación gráfica como una especie de cuadro, si usted quiere recrear inclusive, digamos, una escena apocalíptica del fin del mundo, se la hace perfecta desde que usted le meta la información que es. Entonces, el arte como tal, el arte manual al que estamos acostumbrados, digamos, lo que viene tradicionalmente, que es el lienzo y el pincel, yo creo que va a cobrar mayor valor el original que lo que se produzca a través de la inteligencia artificial, por muy bonito que sea. Yo creo que lo mismo sucede con los escritores. Entonces, más bien, yo creo que es una herramienta que puede servir para depurar muchas cosas y hacerlas mejor sin llegar a que sea la inteligencia artificial el que se convierte en el creador y el otro apenas que le meta unas cuantas informaciones. No sé si estoy equivocado. Como decía Ignacio la vez pasada, si no estoy en lo que es, dígame, no siga adelante, cálmese. Yo Cuénteme. para responderte esa pregunta, voy a citar concretamente un video de YouTube de un creador de contenido muy bueno que de hecho les recomiendo mucho seguir. Se llama Soundtrack. Es un productor musical español que a mi parecer es bastante talentoso. Es multiinstrumentista, productor, canta además. Y comenzó en internet, en YouTube, haciendo covers de música, generalmente rock. Es casi siempre el tema que él trata, el rock y el metal. Y hace Uh -huh. poco, bueno, de hecho el podcast pasado hablamos, alcancé a mencionar que él había publicado un video hacía días utilizando una inteligencia artificial, usando ChatGPT para componer una canción. Pues resulta que sacó otro video también en estos días componiendo otra canción. Yo les recomiendo mucho a ustedes y a todos los que están viéndonos en este momento que en un momento más tarde o mañana vayan a YouTube,
y busquen este creador de contenido Soundtrack y busquen ese video y observen el proceso creativo. Es decir, hablando de procesos creativos, hay muchos caminos que tú puedes tomar, lo que dice mi papá. Pero en este caso, concretamente, él utilizó el creador Soundtrack, el creador de contenido Soundtrack, en español, utilizó ChatGPT para componer la letra y la armonía de una canción inspirada en el estilo de una banda de rock. Pero finalmente es él el que tocó los instrumentos, los grabó cada pista, las mezcló, grabó la batería, la mezcló, y grabó su voz y la mezcló, hizo arreglos, los mezcló. Incluso en el segundo video recuerdo que hay un momento en el que él, la inteligencia artificial, pues ChatGPT le entrega una letra con una armonía y él ensaya y dice, no, esta armonía no me termina de convencer. Entonces le dice a la inteligencia, mira, ¿qué tal si ensayamos esta progresión de acordes, esta armonía? Entonces la inteligencia artificial le va entregando poco a poco lo que él busca. Entonces, habían dos cosas que quería tratar respecto a eso. Primero es, ¿hasta qué punto el arte es únicamente de una inteligencia artificial o únicamente de una persona? ¿Ya? O sea, yo puedo como artista y en cualquier incluso otra área utilizarla para que parte de mi proceso creativo lo realice la inteligencia artificial o que yo haga mi proceso creativo utilizando a la inteligencia artificial para obtener cierto resultado. Y por otro lado viene un tema que es bastante controversial también, es la coautoría. O sea, hasta qué punto puedo yo considerar una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje, como coautor de una obra, o simplemente lo trato como, eso es una herramienta digital, aunque sea una inteligencia artificial, es una herramienta digital que yo utilicé para yo realizar este proceso creativo y obtener esta obra o este producto o lo que sea. Sí, es algo parecido a citar la bibliografía cuando en una obra literaria se usa, ¿no? Contenido de otras personas. Bueno, entonces yo había la vez pasada, ese que tú dices que no se pudo de salir al aire, habíamos dicho que en tiempos en que yo era muy aficionado a la fotografía, usaba una cámara análoga, una Pentax K1000, que es una cámara completamente mecánica. Tienes que conocer de fotografía, de luz, de apertura del lente, y luego, en el momento de revelar las fotos, meterse uno en el laboratorio con el revelador y hacerle ciertas sombras para hacer, o sea, digamos, hacerle un Photoshop a lo mecánico y a lo rudimentario a la fotografía que se tomó. Y digamos la luz, todo lo demás. Pero la cámara por sí sola no significa mayor cosa si la lente no está en el cerebro, a través de los ojos del fotógrafo. Yo pienso que con esto va a suceder exactamente, o está sucediendo exactamente lo mismo. Se puede magnificar los creadores de contenido y los creadores de todo tipo de arte o del uso de la inteligencia artificial, siempre que quien la esté usando o manejando tenga muy claro los conceptos de lo que quiere hacer. A ver, ya la cuestión de la autoría, pues no sé. En cuanto a lo que me dices del ejemplo de la cámara, actualmente también están las cámaras digitales. O sea, las cámaras que son de sensor digital. Ya la cámara de película como tal, física, como sigue tal, habiendo, se pero le ya pasó no a la historia. sigue habiendo, pero ya no están. Están las cámaras. Luego está no solamente las cámaras con sensores digitales, sino el modo automático de las cámaras, como el ejemplo de el caso de los celulares. Los celulares toman muy buenas fotos, pero pues ellos realizan los ajustes completamente automáticos. Y luego está el uso de Photoshop, y luego está el uso del Lightroom, y luego está el uso de filtros, y luego... A ver, yo pienso que en cuanto a apreciación del arte, cualquiera de esos es válido. O sea, hay gente que valora mucho una fotografía muy bien editada, con un excelente trabajo de postproducción, o una foto
tomada con una cámara completamente análoga, revelada de la manera tradicional. Estos son los puristas, o sea, para todos creo que puede Con haber. tiempo de exposición, con una cantidad de Y cosas, ¿no? Que se para podía todos hacer puede haber. antiguamente. Claro, o sea, eso que se hacía antiguamente lo que ahorita actualmente se conoce como purismo o vintage, ¿ya? O sea, que es algo que es muy, muy orgánico, muy manual, entonces pues hay mucha gente que lo valora, hay mucha gente que le da igual, y por otro lado hay mucha gente que valora mucho más, o que valora también mucho una muy buena postproducción, es decir, una foto, sí, bien obtenida, con buena composición de imagen, pero con un excelente trabajo de postproducción. Entonces, en cuanto a eso, Ujú. pues no necesariamente puede representar una amenaza. Ahora, en cuanto a las inteligencias artificiales, que pues ya no entra ChatGPT ahí, sino ya son inteligencias artificiales para desarrollo de imágenes, ellas lo que utilizan es matrices de las imágenes que ya existen para poder desarrollar nuevas imágenes. Ya, es decir, una inteligencia artificial de por sí sola, bueno, que sea basada en imágenes, no puede como tal tomar una foto. Lo que está haciendo es crear una imagen digital a partir de matrices de otras imágenes que ya existen, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, él no Ujú. está tomando una imagen, ni está pintando un cuadro, ni está creando una obra de arte, sino lo que está haciendo es píxel a píxel, crear una matriz de imagen que tenga algún sentido, pues, para el observador, para el usuario. Entonces, su funcionamiento o su forma de obtener esas imágenes es muy distinta a la que una persona tendría utilizando como herramienta una cámara, cierto tipo de objetivo, cierto tipo de programa de postproducción o lo que sea. Son procesos completamente distintos para obtener una imagen. Bueno, y básicamente en el Caso, trabajo que tú estás desarrollando, em, ¿de qué forma estás usando la inteligencia artificial? ya te respondo esa. Caso, por ejemplo, interesante fue la foto que se hizo bastante viral, de una foto del Papa actual, el Papa Francisco, Sí, sí, sí. utilizando una chaqueta de Balenciaga, una chaqueta blanca de Balenciaga. Eso se hizo con Ajá. una inteligencia artificial llamada Midjourney. Incluso me acuerdo que se debatió bastante el tema, y el creador de la imagen pues publicó el prompt, la entrada que él utilizó para poder crear esa imagen. Entonces es muy interesante porque pues si bien parece una imagen muy realista y todo, pues se necesitó de un trabajo muy muy específico a la hora de crear ese prompt para que la inteligencia artificial pudiera sacar esa imagen. Bueno, en cuanto a mi trabajo, ¿yo en qué la utilizo? A ver, actualmente la he utilizado para que me apoye en procesos creativos dentro de, pues, de los proyectos que tengo. La utilizo también para que me apoye en cuanto a la parte de desarrollo tecnológico. Me ayuda corrigiendo código o desarrollando código. Obviamente él no desarrolla un código completo de un solo totazo. Yo no le puedo decir, por favor, créame un juego que sea en una isla que tenga tantos cruzados. Yo no puedo hacer eso porque él es la inteligencia artificial, no va a poder. Él va entregando partecitas. Entonces, también suelo consultarle muchas cosas que no, pues no sé cómo abordarlas. Se las consulto y pues la información que me entrega, pues evidentemente la verifico, ¿no? La reviso. O sea, ¿qué pasa? Que en mi trabajo concreto y en cualquier profesión, si yo le estoy dando como tal, haciendo una consulta o generando un prompt en ChatGPT o en cualquier inteligencia artificial, eh, en la respuesta o la salida que me entrega esa inteligencia artificial yo la tengo que interpretar, y para yo poderla interpretar tengo que tener un criterio técnico o un criterio profesional o un criterio artístico tratándose de un artista o un criterio de diseño tratándose de un diseñador o un arquitecto o lo que sea. Es decir, o sea, si yo no soy como tal, bueno, en mi caso, pues hablemos de mi caso, si yo no soy un ingeniero y ChatGPT me está entregando un código, me está entregando unos modelos, unas ecuaciones, pues yo podría decir, vale, pues voy a utilizar eso, pero realmente yo no sé si eso realmente sea lo que yo necesito. Para poder saber, necesito interpretar ese resultado como con cualquier otro programa, como con cualquier otro programa. Un programa que solemos utilizar mucho en ingeniería es MATLAB, un programa para desarrollo, se llama MATLAB, y literalmente es desarrollar a partir de matemática cualquier tipo de solución de ingeniería, y
generalmente nosotros realizamos un proceso de desarrollo y de diseño dentro de este programa, y este programa nos entrega unos gráficos, y esos gráficos pues no es como que, ah, sí, nos entregó estos gráficos y ya, tenemos que interpretarlos, y si no es lo que necesitamos, entonces tenemos que volver al diseño o revisar qué pasó y volver a ensayar, ensayar hasta que obtengamos los resultados que estábamos esperando, que estábamos buscando. Entonces es lo mismo, o sea, es esa la razón por la cual para mí, desde mi punto de vista, ChatGPT o cualquier inteligencia de modelo de lenguaje o generadora de imagen es una herramienta porque yo no estoy haciendo a ciegas lo que la inteligencia artificial me está diciendo. Yo estoy interpretando, analizando esos resultados y utilizando lo que me sirve y lo que no lo desecho. ¿De acuerdo? Ujú. Correcto. ¿Y tienes alguna forma de mostrarnos un ejemplo de uso de la inteligencia artificial? Si quieren podemos hacer una demostración. Pues yo no venía Sí. preparado para hacer una demostración. A ver si tengo aquí listo una ventana. Loguémonos. Continuemos con Google. Empezamos con esta. A ver si nos deja. Ahí está. Ya tengo una ventana abierta. Ya tengo aquí una ventana abierta. Si Ignacio está de acuerdo, me avisan. Yo comparto pantalla. Aquí estoy, sí. Bueno, listo. Entonces, Francisco nos va a hacer un en vivo con la inteligencia artificial. Entonces, prepare su pregunta, yo preparo la mía y Francisco nos va guiando. Voy Bueno, a compartir pantalla, por ¿vale? favor. ¿Listo? Sí. Vamos a Listo, ampliar, ya maximizar estamos. esta ventana para que quede un poquito más mejor. ¿Listo? No. Sí. Ahí. Listo. ¿Me confirma si pueden ver la ventana? Estamos viendo la Sí. ventana, sí. Listo. Voy a comenzar primero, antes de empezar a darle entrada. Para las personas que quieran acceder, es muy sencillo. En el buscador de cualquier navegador, o si voy a suponer que va a utilizar el buscador de Google, el tradicional buscador de Google, ¿listo? Porque ahorita estoy en un navegador que se llama Brave. Entonces, aquí, ¿listo? En el buscador escribimos OpenAI, ahí, OpenAI, ChatGPT. Sí. Ay, Dios mío, se me cambiaron las teclas de orden. ¿Listo? Ujú. OpenAI, ChatGPT. Ingresamos. Perdón, aquí no es. Ingresamos acá donde dice Introducing ChatGPT. ¿Listo? Y presionamos en Try GPT. ¿Listo? Al presionar en Try GPT, pues nos va a pedir loguearnos. Lo que hacemos es con un correo, preferiblemente de Google o lo que sea, pues nos logueamos y listo, ¿vale? Es así de sencillo, Ujú. Muy ¿vale? bien. Bien, está muy bien. Listo. Aquí ya estamos en la ventana de ChatGPT. Ya estamos aquí en la ventana de ChatGPT, Aprovecho, ¿listo? aprovecho que estás ahí para saludar a Alejandro, a Leonardo que nos están escuchando, a todos los youtubers y a toda la gente en TikTok que está pues pendiente del ejercicio. Listo. Entonces ya estamos en la ventana de ChatGPT. Yo actualmente la tengo en modo oscuro. Normalmente cuando tú recién la abres, pues la ventana es color blanco, pero pues yo obviamente tengo absolutamente todo mi computadora en modo oscuro. Entonces por eso la utilizo así, ¿vale? Por eso se ve todo como en grises. Aquí, en este cuadro de texto que estoy señalando, es donde yo puedo Ujú. escribir el prompt, ¿vale? ¿Qué es La el prompt? pregunta. La El prompt es pregunta. la entrada. Sí, llamémosle la pregunta, pero más bien es la entrada que yo le voy a ingresar. Recordemos que es una inteligencia artificial que recibe texto y entrega texto, ¿vale? Correcto. Recibe texto y entrega texto. Entonces yo aquí le puedo escribir, vamos a comenzar por saludarla y que se presente. ¿Listo?
¿Vale? Listo, aquí nos entregó una salida bastante resumida. Dice, hola, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, diseñado para procesar y generar texto en varios idiomas. Estoy diseñado para responder preguntas y proporcionar información útil sobre una amplia variedad de temas, desde tecnología hasta cultura y ciencia. Espero poder ser útil en su podcast y estaré encantado de responder cualquier pregunta que tenga. Vaya, vaya. ¿Listo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí de entrada? Que ya no es el típico chatbot algorítmico que simplemente te dice seleccione tal tema, ¿ya? No son respuestas predeterminadas. Él está generando texto desde cero a partir de la entrada que yo le estoy dando, ¿de acuerdo? Y es un texto bastante más fluido, bastante familiar. Tú sientes que estás hablando con una persona, que estás literalmente hablando con otro ser humano. De grandes rasgos, pues. No sé si quieren ingresar alguna pregunta, alguna duda que tengan. A ver, Ignacio, arranque usted. Arranque, Ignacio. Arranco yo, bueno. ¿Qué es y dónde puedo comprar el libro El vuelo de las águilas? Vamos a ver. Vamos a ver qué salida A ver, nos entrega. ¿qué tan listo es? No me digas que se cayeron los servidores. No, está pensando. Es que a veces cuando se queda así es porque se cayeron los servidores. Sería muy curioso que se cayera en vivo. Ya. Ah, listo, ahí está empezando a escribir. Está un poquito lento, pero entonces el... A ver, una cosa que quiero aclarar de una vez en vivo, ya que estamos acá, es que lo más probable es que ChatGPT no sepa qué es el vuelo de las águilas, porque entiendo que el libro fue publicado en estas semanas, ¿cierto? Ah, sí. Y ChatGPT tiene información de 2021 para atrás. ¿Listo? Ok. Pero entonces vamos a ver qué responde. Está un poquito lento, aparentemente los servidores están congestionados en este momento. Es otra cosa que pasa. ChatGPT como tal, una cosa que no había comentado, es de uso completamente gratuito, completamente libre. Pero tú tienes la opción de pagar. De hecho, aquí se puede ver. ¿Listo? Aquí se puede ver para uno poder obtener la versión Plus. ¿Qué pasa? Que al obtener la versión Plus no es que ahora tienes un ChatGPT diferente, no es el mismo. La única diferencia es que a ti, por pagar, te dan prioridad en los servidores para que puedas tener siempre facilidad de acceso. Entonces, a veces pasa, cuando es uso gratuito, en mi caso que yo lo utilizo gratuito, pues hay momentos, realmente es muy poco, me ha pasado muy pocas veces, que simplemente pues está caído y la página no carga, o pues no te genera texto. Listo, aquí no, como tal no logra respondernos algo muy concreto. Parece que ya va a terminar de generar la... Pero está haciéndonos una pregunta. Se pone interesante esto. Sí, lo está preguntando. Claro, pues él espera. A ver qué pasa. Que, por ejemplo, si yo estoy en un proceso creativo y necesito que ChatGPT me apoye en ese proceso creativo, entre más información más concreta yo le dé, mejor va a ser el resultado. ¿Listo? Aquí se demoró bastante en generar la salida. Bueno, aquí dice, el vuelo de las águilas es el título de varios libros diferentes, por lo que necesitaría más información para poder ayudarlo de manera más precisa. ¿Podría proporcionarme el nombre del autor del libro o algún otro detalle que pueda ayudarme a identificar la obra específica a la que se refiere? Bueno, una vez que tenga más información, bueno, estaré. Ponle ahí el autor es Álvaro de Jesús Forero. O Álvaro de Jesús, porque puede que no. A ver, póngale primero Álvaro de Jesús y después Álvaro de Jesús Forero. Oiga, pero es bien fluido en la conversación, ¿no? No responde sí, no. De hecho, se me hace curioso que hoy está respondiendo Porque sabe que usteando.
porque sabe mire, estaré encantado de ayudarlo a encontrar dónde puede comprar el libro. ahí Está hosteando porque normalmente ChatGPT me tutea, no me hostea. Es porque se puso serio por lo que estamos en el podcast. Yo creo que es por lo que baja, porque dije que estamos en un podcast. Sí. Entonces, el autor se llama... Y póngale que está en Amazon. No, pues estamos preguntándole, no. Ok. Bien, parece ser que es lo que comentaba Francisco, ¿no? No, en su base de información pues no está registrado aún el Dice, tema. lamentablemente no tengo información sobre el autor llamado Álvaro de Jesús. Además, espérate que es que no alcanzo a ver aquí esta parte. Además, una búsqueda en línea no arroja resultados claros sobre un libro titulado El vuelo de las águilas de un autor con ese nombre. Si tiene más detalles o información sobre el libro o el autor, estaré encantado de ayudarlo a encontrar la información que busca. O sea que todavía no se ve, está reflejado en Google. Debe ser por lo que está tan recién. No, lo que pasa es que, como te digo, ChatGPT la versión 4 es entrenada con información de internet hasta 2021. Pero qué curioso, Yeah. Qué bueno saber eso, porque no es, aquí estamos hablando con el pasado, no es en tiempo real. Eso me parece muy interesante, porque eso nos enseña un poco lo que es una de las limitaciones entonces de este tipo de inteligencia artificial, porque uno entendería que es al unísono, es decir, que está en tiempo real, y resulta que no. Así que me parece muy interesante. Es que a ver, si está en tiempo real. Lo único que si estás buscando información de 2021 para acá, concreta, no, pues no te va. No, bueno, la respuesta está en tiempo real, pero él no está esa inteligencia artificial no habita, si habláramos de una existencia posible, no habita en la misma dimensión de acontecimientos que nosotros, porque no por ahora. Eso. No por ahora, exacto. Eso es muy interesante. Entonces lancémosle esta pregunta. ¿Qué ancho tienen las vías del ferrocarril de Colombia? A ver, vale. ¿Qué ancho tienen las vías del ferrocarril de Colombia? Y tiene que corregir ortografía y todo, ¿cierto? Mira que no, necesariamente no. Lo estoy haciendo por gusto simplemente, pero él entiende si tú, incluso si a veces escribes palabras mal, te entiende o directamente te pregunta ¿qué quisiste decir con esto? Listo, aquí tiene ya el dato. Muy bien. Dice, las vías del ferrocarril en Colombia tienen un ancho de 1,4 metros o 4 pies y 8.5 pulgadas. Este ancho es conocido como ancho de vía estándar o internacional y es el mismo utilizado en la mayoría de los países del mundo, incluyendo gran parte de América, Europa y Asia. Pues no me dio la respuesta correcta, ¿cómo le parece? Porque la característica del ferrocarril, no estamos hablando del que hay en el Cerrejón, en el carbón, el ferrocarril del carbón, que se tiene el estándar internacional. Las vías férreas en Colombia y hasta hace poco en Ecuador también lo modificaron, tienen lo que se llamaba el trazado angosto, que no era concordante con el trazado de vías internacionales, lo que impidió que el tren de Colombia y Ecuador saliera, por ejemplo, hacia Chile, Argentina. Entonces, la respuesta no es correcta. ¿Cómo le parece? Bueno, hay que sugerirle a ChatGPT que comience a seguir a Álvaro. No, que se compre el libro un día de estos que habla sobre ese tema. También. No, créeme que si empezamos a indagar más y le decimos concretamente el tramo de la vía tal a tal, que conectaba con la vía de hagámosle la pregunta, porque aquí tenemos una respuesta de mí. Aquí le estamos haciendo una pregunta muy general, entonces muy probablemente si damos una pregunta más concreta podemos llegar a la respuesta.
Yo sugiero que de Ahora, pronto no lo hagamos porque se nos va el podcast completo tratando de que Sí, nos sí, yo creo entreguen que los... como ejercicio está súper perfecto lo que acaba de hacer Ujú. Francisco y ya nos da una muestra y nos da una dimensión exactamente de qué es la inteligencia artificial de este tipo, ¿no? Y ya sabemos para dónde va el agua al molino. Es decir, me queda con las explicaciones de él y este ejemplo me queda muchísimo más claro a mí cómo es que funciona el tema. Quiero hacerles el último ejemplo ¿Sí? en cuanto a lo que tiene que ver, pues, ahorita mismo la inteligencia artificial y es cómo nos puede apoyar en un proceso creativo. Y voy a hacer un ejemplo para el caso en el que estamos actualmente en el podcast, ¿listo? ¿Sí? ujú, Entonces voy a preguntarle lo siguiente. Como te conté, ahora no tilde, al principio, ¿Es necesaria esa interacción como si fuera una conversación? Es decir, para poder comunicarse con el chat claro, GPT. como te digo, entre más fluido seas tú y entre más datos le entregues, pues mejor va a ser la respuesta. Ok, ok. Si le pedimos cosas demasiado concretas, pues él le va a costar más trabajo. Ok, vas construyendo entonces esa realidad de comunicación con todo vas dibujándole el universo en el que se están comunicando, ¿no? Al darle la perspectiva. Está muy bien. ¿Mm? ajá. Hay que ir leyendo la pregunta porque... Ya les leo. Como te conté al Que sí. principio, estamos en un podcast. El podcast trata de temas de actualidad política, tecnología, temas sociales y educativos. ¿No? Le damos aquí punto y coma. ¿Podrías sugerirme unos temas para tratar en próximos episodios del podcast? Aquí se me fue la Te falta palabra. una P. Podcast. Días próximos. Pues aquí lo que le estoy escribiendo, estoy dando como tal otra vez el contexto, estoy volviendo a la idea inicial. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que ChatGPT recuerda las preguntas y las respuestas que ha dado anteriormente, entonces él puede seguir una conversación a partir de respuestas que ha dado y preguntas que hemos dado anteriormente. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es regresarlo al tema inicial, o sea, como tal, vale, ya no estamos hablando de las vías del ferrocarril, ya no estamos hablando de el libro Del del vuelo vuelo de de las las águilas, águilas. sino estamos volviendo al tema del principio del podcast Ujú, y le estoy pidiendo que sugiera temas, ¿vale? O sea, amplio, temas, ¿listo? Ujú, Entonces, vamos a ver qué nos entrega de salida, ¿listo? Yo no sé qué va a entregar listo. de salida, la verdad, no tengo la menor idea. Pero vamos a ver qué nos genera. Bueno, si es que lo hace algún día. Está un poquito Sí, sí. lento el chatbot. ¿Listo? Este tipo de tecnologías, para los que nos están escuchando y están viendo en este momento, lo que estamos haciendo son modelos de lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que son inteligencias artificiales alimentadas con texto, entrenadas con texto y, bueno, concretamente en esta es lo que se conoce como un super chatbot que está pues entrenada o alimentada de un montón, pero un montón de información que hay en Internet, de prácticamente toda la información que existe en Internet, es decir, de todo lo que ha escrito o creado el humano durante pues montones de años. Ujú, ¿Listo? Entonces, concretamente, se dice que las inteligencias artificiales no pueden generar información nueva, que somos los humanos los que sí podemos generar información nueva o crear cosas nuevas, pues que es una característica humana. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo pues he generado prompts que me han entregado respuestas completamente auténticas y originales y también no estoy de acuerdo en que el humano crea desde cero, o sea, puede crear desde cero, pero la mayoría de los procesos creativos eso no ocurre. La mayoría de los procesos creativos de los seres humanos lo que hacemos es basarnos o inspirarnos en creaciones anteriores, en la mayoría de los casos, no quiere decir en todos. ujú. ¿Listo? Generalmente él escribe súper rápido, pero ahorita está un poquito más Lento. lento, no sé por qué está así de lento. no se quiere comprometer.
No se quiere mojar. Bueno, esa es otra. No lo vamos a hacer acá en vivo, pero si nosotros le preguntamos temas así políticos o que sean un poco inmorales o sobre todo ilegales, ChatGPT te va a decir, no te puedo responder eso, ¿vale? Ya. Te lo va a decir de una manera muy educada, pero básicamente te va a decir, no preguntes esas cosas, Ujú. ¿vale? Entonces, como tal, no es como que vaya a responder cualquier cosa, tiene límites. Por ahora va escribiendo lo siguiente. Por supuesto, aquí te presento algunas sugerencias de temas que podrían ser interesantes para tratar en próximos episodios de tu podcast. El impacto de la pandemia en la educación y cómo ha cambiado la forma en que los estudiantes aprenden. La Mm, inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, incluyendo cuestiones éticas y de privacidad. mm. Imagínate. Imagínate, ese tema de incluyendo cuestiones éticas y de privacidad es un tema que se da en la actualidad. No es un tema de 2021, es un tema de ahorita, de estas semanas. Claro, El tercero, el cambio climático y cómo afecta a nuestras comunidades y al planeta en general. ese ya lo hicimos. La igualdad de género, o sea, quién sabe cuánto, generalmente entrega unas 8 o 10 sugerencias. Y si yo le digo, quiero otras sugerencias, quiero otras ideas, entonces te genera otra lista de ideas. ¿Listo? Ujú. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren crear en este caso, por ejemplo, Ignacio, que quiere crear una campaña publicitaria para su podcast, es decir, ya sea para redes sociales o para radio o lo que sea, entonces, porfa, ayúdame a eh, crear una campaña publicitaria, una campaña de marketing para el podcast que estoy realizando. El podcast se llama así, se trata sobre estos temas, hemos tratado tales y tales temas, generalmente tenemos estos invitados. Entonces él te empieza a generar una estrategia de marketing y tú puedes apoyarte de esa estrategia de marketing, pedirle modificaciones o lo que quieras para que te ayude pues en alguna tarea o cosa que necesites realizar. Bueno, escribió también la igualdad de género y los desafíos que aún enfrentan las mujeres en todo el mundo. 5. Las tecnologías emergentes como blockchain, la realidad virtual y aumentada y cómo está transformando diversos sectores. No sé si han hablado de este tema de blockchain, es No. bastante interesante. La brecha digital y cómo podemos cerrarla para garantizar que todos tengan acceso a la tecnología y la información. Mm, Mira, está súper interesante ese tema. sí, Bueno, está iba muy generando, bueno. está un poquito lenta, justamente hoy está un poquito lenta, pero Oiga, interesantísimo porque pues ayuda son como propuestas. Ya el ajá. desarrollo de los temas ya tiene que hacerlo uno, desde luego. Ahora, a eso iba, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le decimos, bueno, aquí todavía no he terminado de generar la respuesta, la salida, pero por ejemplo, si yo digo, vale, quiero abarcar el tema número 6, ¿tienes alguna sugerencia en cuanto a introducción o en cuanto a lista de temas que puedo tratar en el podcast relacionado con la brecha digital y cómo podemos cerrarla para garantizar que todos tengan acceso a la tecnología y la información? Y él te Entonces, comienza lo a que, decir, mira, digamos, lo inicialmente que, puedes, inicialmente puedes arrancar con esto, luego puedes ujú. ir hacia este tema, puedes desviarte hacia tal otro. O sea, poco a poco te va ayudando a generar O sea, no le contenido. hace el trabajo completo a uno, pero le ayuda en la investigación para hacer un programa Si muy bien quieres, hecho. claro, si quieres, claro, aquí dejo de generar, espérate, le damos aquí refresh a la página. Y muy interesante. Aquí dejo de generar la respuesta. Entonces yo, por ejemplo, le puedo pedir acá, quisiera ampliar más el tema, Eso. ya, número 6. Número 6. ¿Listo? Entonces aquí dice, mira, aquí ya está generando respuesta mucho más rápido. Cuando le di refresh a la página, empezó a generar respuestas mucho más rápido. Entonces dice, por supuesto, la brecha digital se refiere a la diferencia en el acceso y uso de tecnología de la información y la comunicación entre diferentes grupos de personas. Aunque el acceso a Internet y la tecnología ha mejorado significativamente en las últimas décadas, aún existen importantes desigualdades en el acceso a la tecnología y la información en muchas partes del mundo. Y sigue, mira, te está generando texto. ¿Ya? Pues aquí ya Eh, te presentó el tema, entonces ya yo le puedo decir, vale, entonces yo quisiera hacer una introducción para mi podcast relacionada con este tema.
Entonces él te genera la introducción y ya tú miras si de ahí para allá sigues solo o si quieres que te siga ayudando, pues te sigue ayudando. Bien, pues muy interesante, de verdad. Eh, no sé si ya dejas de compartir ya o Como quieras. sí, para regresar Listo. a verlos. Muy bien. Bien. Genial. Pues quedé como engomado, con Es que ganas de claro, usarlo. es que claro, ¿no? Y créeme que una vez lo empiezas a utilizar y tú estás en ese momento en el que dices, ay, necesito, no sé, obtener ideas para yo, lo que se decía, ¿no? Mi campaña publicitaria o la marca que voy a hacer o quiero empezar tal proyecto, pero entonces te sientas, le escribes al chat GPT, mira, estoy haciendo esto, pero no sé cómo puedo, ayúdame, y de una, puff, te desbloquea y empiezas, tra, 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 tra. Entonces tu capacidad productiva y tus procesos creativos se van a exponenciar, o sea, si sabes utilizarla y si sabes aprovecharla, créeme que pues, te va a ahorrar un montón de tiempo y te va a ayudar a mejorar la calidad de tu trabajo y de tus servicios y de tus procesos creativos o de trabajo o técnicos o lo que sea. Sí, Muy muy interesante. interesante como herramienta. Sí. Obviamente tendríamos que abarcar o hacer unas preguntas o meternos en una dicotomía filosófica más profunda, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre algo que he denominado el efecto Wikipedia, ¿ya? Y que creo que es complicado. El efecto Wikipedia ha producido, o es a lo que yo denomino como esa pérdida de la memoria del conocimiento y la dependencia de la red para el conocimiento, ¿no? Entonces, eh, es muy usual que si tú agarras un joven hoy en día y le preguntas qué pasó y cuáles fueron las fechas en las que sucedió, por ejemplo, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, no tengan el contexto, ni siquiera sepan de qué se De, trata o cómo fue la cosa. Y la respuesta es googlearlo y encuentran en Wikipedia pues la información. A mí me Pero parece fascinante. sí, es interesante, pero el problema es que si le quitas Wikipedia o le quitas la información, ¿qué queda entonces en la formación de esa persona? No, no, A ver, no estamos guardando, no estamos conservando ni estamos creciendo en el conocimiento, ¿no? Y es terrible porque, por ejemplo, y creo que es un efecto general con la tecnología, antes uno se aprendía los números de teléfono. Hoy lo más usual es que te pregunten el número de tu celular y tengas que mirar cuál es el número de celular porque no te lo sabes. pero es Y que la pregunta, Ignacio, es ¿para qué necesito yo memorizar, gastar memoria y energía en memorizar mi agenda telefónica si yo puedo tenerla en un dispositivo no, disponible para no, cuando yo Francisco, quiera? no se trata de gastar memoria y energía, se trata de ser. Es Eh, literalmente, o sea, es completo, Ignacio, es supremamente inútil guardar 20 en la cabeza, 20 números telefónicos, cuando podrías utilizar es la energía que utilizaste para aprenderte esas cosas, esos números telefónicos, podrías utilizarla en cualquier otra cosa. Que ya no la utilices y que la desperdices es otra cosa, ya es problema de la persona. Porque información hay, conocimiento hay, Sí, crear nuevo yo conocimiento no se estoy puede todo el hablando, tiempo. yo el efecto Wikipedia o no se lo atribuyo a la herramienta, porque es lo mismo que las armas. Una espada te sirve para defenderte o te sirve para ser un asesino. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta, no tiene la determinación filosófica de ser buena o ser mala. El efecto Wikipedia se produce es por la naturaleza humana y la naturaleza humana nos va a llevar, como nos ha llevado a este punto, en donde las personas no se preocupan por cultivarse a sí mismas, sino dependen de la tecnología. A mí me parece, Yo pienso que estás generalizando mucho, Ignacio. no, Porque si bien puede que haya gente que sea así, hay muchísima gente que está constantemente buscando aprender, sí, buscando sí, seguro, mejorar sus claro que hay habilidades muchísima y gente, crear nuevo desafortunadamente, conocimiento y nuevas habilidades seguramente, constantemente. claro que sí. Desafortunadamente lo que más se nota y lo que más se siente es en la filosofía popular es eso, ¿no? De hecho, si tú te das cuenta, los movimientos culturales
la hegemonía de ciertos temas, como por ejemplo el feminismo hegemónico, como por ejemplo todo este tema de la inclusión y de la validez, o todo este tema de hablar con una letra determinada o no, son imposiciones culturales, y la gente cuando vamos a la pregunta concreta sobre por qué están o por qué siguen o por qué militan en determinado axioma o no, pues no tienen la información ni la formación, ¿no? Entonces, y eso también, por ejemplo, lo vemos en política. Si uno habla, por ejemplo, con tu padre y vemos lo que eran las juventudes en alguna época determinada, que tenían un conocimiento sobre el civismo, sobre lo que era la construcción de una voluntad política, y vemos hoy en día cuáles son los ideales políticos o las personas a través de qué filosofía se mueven a través de la influencia que tienen las masas. Y esas masas son manipuladas por la tecnología. No estoy diciendo que la tecnología esté mal, no. La tecnología es lo mejor que nos ha pasado. De hecho, es la que nos permite, es una herramienta brutalísima que nos permite vivir, y que nos está permitiendo transitar en este tumulto de los siglos, y que nos va a permitir dejar nuestra huella en la humanidad. La tecnología y esta herramienta de la inteligencia artificial, espérate un momento, y esta herramienta de la inteligencia artificial es maravillosa. Es una herramienta brutal. Imagínate lo que es para un escritor, por ejemplo, que tenga un bloqueo de página blanca, que a veces pasa, poder acudir así y tener esa conversación con esa herramienta, y que le abra el aspecto y poder desarrollarlo. Y ahí el tema es la ética del escritor, que después, si después quiere o tiene la decisión de desprenderse de esa herramienta para generar su propio texto, o si sigue usando la herramienta para evitarse el trabajo de generar el texto. Pero eso no es un problema de la inteligencia artificial, no es un problema de la tecnología, es un problema de la humanidad. Es un problema, claro. Es un problema. Pero bueno, hay una cosa que yo quisiera aportar, Francisco, espérate un minutico. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la apologética. Es un tema que trata la apologética. Es un tratado, digámoslo así, en defensa de la fe católica. Hablemoslo así en concreto. Los apologetas, ¿cómo se forman generalmente? Se forman en el debate y en la discusión. Pero para poderse formar en el debate y en la discusión, en este caso con contrarios, digamos, protestantes, o puede ser judíos, o puede ser musulmanes, lo que sea, tienen que entrar en esa dinámica del debate que los obliga necesariamente a investigar los temas para poderlos desarrollar en el mismo debate, más si los debates se hacen en vivo. Entonces, suponiendo, digamos, en este caso, que se apoya uno en la inteligencia artificial, como estaba diciendo ahora Ignacio, para generar desbloqueos e ideas, es más o menos lo mismo que acudir a Wikipedia para comenzar, digamos, a abrir el intelecto y el deseo de aprender un poco más, porque es que si no se avanza de Wikipedia a infinidad de textos sobre X tema que se pueden encontrar en PDF, emanados de las universidades, de tesis de otros, hay una cantidad de temas en eso, por ejemplo, de datos científicas, guías públicas gratuitas en Internet. Entonces todo eso, digamos, alimenta el deseo de la investigación y obviamente va a ayudar en la formación del individuo. De lo contrario, no. Pero es que es muy factible que se dé. Por ejemplo, yo he tenido conversaciones a través de las redes sociales con Wikipedia, ¿no? O sea, Wikipedia es una persona que está googleando todo el tiempo lo que me va a responder. Entonces, y uno se da cuenta cuando viene ese tipo de mecanismo, porque cuando tú le lances una pregunta, ¿no? O un tema donde lo deje bloqueado. No es el tema por el dato como tal. A ver, lo que pasa es que entendamos, a ver,
voy a tratar de explicar por dónde creo que va el agua al molino. Es por el tema del conocimiento. El conocimiento no es guardar el dato, ¿verdad? De hecho, el ChatGPT en todos los ejemplos y todo lo que nos has contado, en efecto tiene muchísimos datos, pero eso no quiere decir que el ChatGPT tenga el conocimiento. El conocimiento es el dato aplicado a la experiencia de vida, a la experiencia humana. ¿Ah? Entonces, y la capacidad de discernirlo. Y la capacidad de discernirlo, exacto. Entonces, cuando uno establece una conversación, un debate, o la construcción o la creación de algo, está estableciendo el paso por esa experiencia y por ese conocimiento. Entonces, como herramienta, a mí me parece brutal. O sea, todo lo que nos has contado de la inteligencia artificial está, pero espectacular. ¡wow! ¡Qué cosa! ¡Qué genial! Imagínese uno poderse sentar y tener la ventana. Ese ChatGPT en este momento puede ser la ventana al universo, ¿no? Y va a facilitar el trabajo de la investigación y va a facilitar el trabajo del dato como tal. El problema es que es tan bueno que necesariamente esta pereza que tienen los seres humanos, porque ojalá todos los seres humanos fueran como Francisco, todos los jóvenes fueran como Francisco, que investiga, que le mete, que crea, pero resulta que no. Habrá chicos que no quieren gastar su tiempo en eso, sino que quieren gastar su tiempo es en fiesta, no quieren construirse, lo que sea, y entonces van a usar como han usado Wikipedia, porque llegan y copiar, pegar, ¿no? Yo he sido profesor también en algunas ocasiones y he tenido la desafortunada experiencia de que me presentan trabajos o me dan trabajos en donde es copiar, pegar, ¿no? Y yo les digo, pero ¿para qué hacen esto? Si el objetivo de estudiar y de hacer el trabajo es precisamente que el conocimiento los transmute, es la experiencia, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones éticas. Ahí ya estamos hablando también del sistema educativo y cómo está planteado. Sí, no, pero son cuestiones éticas que no tienen que ver con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial, brutal, hermano, brutal. La sacaron del estadio. Yo creo que, imagínate, esto nos acerca más al efecto Star Trek, porque cuando yo oigo hablar a Francisco y nos cuenta todo lo que nos cuenta, yo me imaginaba precisamente esas escenas de Viaje a las Estrellas, en donde se sientan y le preguntan a la computadora cosas y la computadora va botando los datos y es el ingenio humano el que va armando todo el proceso con esos datos, ¿no? Es decir, va más allá de las posibilidades del cálculo porque usan la herramienta de la inteligencia artificial, la computadora, la nave para esas cosas. Me parece fantástico. Si fuéramos nosotros los seres humanos menos balurdos y con corazones más claros y mentes más definidas, a través de herramientas como estas tendríamos la paz, acabaríamos con el problema de la hambruna, tendríamos un desarrollo cultural brutal, porque imagínense el tiempo que podría generar el ser humano para cultivarse a sí mismo, para crecer como sociedad, si usamos la inteligencia artificial para precisamente no desperdiciar el tiempo en procesos rutinarios y repetitivos, sino ya claro, la inteligencia artificial funcionaría para eso. Pero resulta que estoy casi seguro que el corazón negro humano no va a permitir eso, ¿no? Es decir, sino va a usufructarla de alguna manera, que quienes tengan esa posibilidad son los que tengan la posibilidad de tener el dinero, ¿no? Para poderla hacer funcionar, para poderla, bueno, en fin, a mí me parece brutal y toda la información y toda la experiencia que nos trae Francisco al respecto me parece más brutal todavía. Es decir, me declaro después de esto fan de la inteligencia artificial, pero claro, entiendo ese debate ético, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un lanzamiento próximo de un libro de un autor y él es muy específico en lo que quiere de la portada. Y entonces me mandó unas imágenes generadas por inteligencia artificial, ¿verdad? Y la verdad es que esas imágenes se acercan mucho a lo que él quiere. Y jamás habría podido yo, a menos que hubiera montado una producción fotográfica específica para eso, con efectos especiales y una cantidad de cosas que hubiera llevado una cantidad de recursos y una cantidad de tiempo, no habría podido generar ese momento específico que él quiere presentar en la portada.
Y ahí entonces, ¿qué solucionó el tema? La inteligencia artificial. Entonces, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Pero claro, yo y el equipo de trabajo no nos sentimos como responsables o con crédito de esa portada. Tanto que vamos a poner en el crédito del libro portada generada en tal cosa, con tales parámetros. Porque no lo creamos nosotros, ¿no? No fue un matiz nuestro, ¿no? Sí, entonces, sí, como editorial, obviamente. Exacto, se puso una información, un concepto y la inteligencia artificial la hizo real, ¿no? Entonces, claro, lo que decía Francisco, si el tipo es mediocre, pues seguramente no va a tener éxito, porque de todas maneras hay que esforzarse para la creación. Pero si el tipo es mediocre y, como dijo Francisco, entre comillas, astuto, pues va a comenzar a meter goles, aunque en definitiva eso frente a la vida siempre se cae. Pero no, fan 1 de la inteligencia artificial me parece brutalísima. Me preocupa es eso, ¿no? La ética del hombre frente a una herramienta tan poderosa. Eso es lo que Cierto. Ese era el cuestionamiento al cual me refería. Claro, pero Sí, sí. esa ética la podemos cuestionar con cualquier cosa. O sea, yo te puedo decir, mira, el tema de los teléfonos celulares. Sí. Vale, hay mucha gente que lo utiliza para aprender idiomas con Duolingo o para aprender idiomas dentro de TikTok, que puedes, o para aprender también de deporte, qué sé yo, estás entrando al gimnasio y en TikTok aparece un montón de videos que te explican cómo hacer los ejercicios, cómo usar las máquinas. Y hay mucha gente que la utiliza simplemente para ver, qué sé yo, porno, Sí, o claro, ¿no? para hacer estafas, todo el día están haciendo estafas a través del teléfono. Claro. Entonces la herramienta está y el mal uso se da por el usuario. Correcto, no, estamos de acuerdo, ¿no? Por eso decía yo, no es tema de la inteligencia artificial, es tema de la moral humana. Sí. Ahora, que si tú eres llevada o no por las masas, pues eso va a ocurrir y seguirá ocurriendo. Siempre habrá manipuladores y manipulados. Eso es algo que no va a cambiar. Y a mí me da un poquito como de risa a veces cuando escucho a la gente que dice, no, pero es que luego la inteligencia artificial nos va a manipular. Hombre, los políticos lo vienen haciendo desde décadas. El marketing lo viene haciendo desde décadas. Y si algo quedó claro, las marcas literalmente te utilizan todo el tiempo, los políticos te utilizan todo el tiempo y te manipulan y te convencen y te hacen crear ideas y conceptos que tú seguramente no estás ni siquiera de acuerdo, pero que tú los estás promulgando. No, pero si algo quedó completamente claro es que precisamente la inteligencia artificial no tiene esa capacidad, ni aparentemente va a tener la capacidad nunca de generar intención o emoción propia de sí con un propósito determinado. Es decir, la inteligencia artificial no va a aprenderse un día y va a decir, hoy voy a manipular al mundo. No, eso no va a pasar. Ella depende, es precisamente como ChatGPT, sus respuestas depende de la información que tiene hasta el 2001. O sea, depende del ser humano. 2021, perdón. Y depende del ser humano. Y así va a ser. Siempre va a depender del ser humano porque depende de que le metan esa información. A menos que en algún punto, que podría llegar a suceder, y eso me lo responderá Francisco, que es el experto, a menos que en algún punto se desarrolle un sistema, una inteligencia artificial de tipo, ¿cómo era que nos decías? ¿Biológico era? No, era orgánico, ¿fue que me dijiste? Uno de los tipos de inteligencia artificial que nos hablaste, Neuronal. Neuronal. Que sea tipo neuronal, que sea capaz de interpretar y de generar su propio deseo sobre la realidad. No sé si eso pudiera llegar a pasar, Francisco, con la inteligencia artificial. Pues eso realmente es una utopía, o sea, es muy difícil de determinar eso ahora mismo, porque ya tendremos que entrar a establecer como tal una conciencia y una conciencia viva, una conciencia consciente de su propia existencia, de su realidad y con deseo de cambiar esa realidad y un montón de cosas que pues, realmente es muy difícil de atribuirle ahora mismo pues a una inteligencia artificial que finalmente es una computadora. Claro, no son neuronas, son redes neuronales, o sea, estructuras algorítmicas conformadas a través de neuronas y de capas, ¿ya? Que cumplen tareas muy, muy específicas. No es como tal que estemos creando cerebros, ¿no? O sea, son sistemas basados
en la estructura de las redes neuronales, es decir, de las conexiones que hay entre neuronas una a otra, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces no es como tal Y que sean pero neuronas, esa que es esas la, neuronas esa es la, se vayan a... esa es la inteligencia artificial más compleja que se está creando, ¿verdad? Hay muchas y se puede, o sea, yo puedo mezclar distintos, puedo mezclar algoritmos evolutivos con redes neuronales o con lógica difusa o lógica difusa con redes neuronales o con algoritmos evolutivos. O sea, depende de la aplicación y de la complejidad pues, de la inteligencia artificial, Pero, ¿vale? pero Pero llegará el momento, puede llegar el punto en donde per se la inteligencia artificial genere para ella misma su propia información. sí, claro, Ok, sí, claro. ok. Hay inteligencias artificiales que pueden reescribir su código o que pueden escribir código nuevo, pueden crear programas, pueden crear otras inteligencias artificiales perfectamente sin ningún Pero problema. siguen dependiendo de la información que el programador les dé. Sí, claro, siguen dependiendo de la intervención humana. No, y es posible que en el futuro se compartan información, o se amplíen mucho más rápido y más fácil. Pero la pregunta sería, ¿puede llegar el momento en el que no dependan de la información humana? ¿De la información o de la intervención? De la intervención humana, perdón. Sí, Bien, claro, y en ese momento ya podríamos decir que tienen sus propios deseos, ¿no? Sus propias intenciones. es que no hay, claro, es que ahí no es deseo o intenciones, es la capacidad de tener un comportamiento autónomo, Ok, pero ¿ya? claro, pero Porque el término, un comportamiento autónomo se define por, yo soy autónomo en la medida en que yo recorro un camino y hago lo que yo quiero. Si no, no soy autónomo. no, no exactamente. Autónomo se define como la capacidad de poder realizar tareas sin necesidad de que haya intervención humana estrictamente. Realizar tareas sin que haya necesariamente la intervención humana. Te lo digo porque yo soy ingeniero en automática industrial. Sí, sí, claro, no, me parece que Justamente. la definición es súper correcta para el tema, dentro de lo que cabe en el tema, esa es la definición de autónomo en la materia, está muy bien. Sí, Claro, sí, Pero, sí. porque pero entonces esa definición incluye la posibilidad, porque esa pregunta, ¿no? O esa utopía, esa frase de la inteligencia artificial en algún momento nos va a manipular, nos va a guiar, nos va a dominar, Nos eso va a matar nos va a inclusive. matar. Ese concepto parte del principio de que la inteligencia artificial tendría voluntad propia. Es decir, y eso se confunde un poco con el concepto social de la autonomía. En cambio, tú ahora estás diciendo que la autonomía es no depender del proceso humano de la intervención. de la intervención humana. Entonces, ese no depender de la intervención humana en cuanto se refiere a la inteligencia artificial implica que tenga su propia conciencia, ergo sus propios deseos. No, Ok. Entonces, no necesariamente. entonces es una autonomía fría. No es que ¿Cuál, sea una cuál autonomía sería? fría o una... ¿Tendría un Es propósito esa autonomía? Es decir, claro, sí. ¿Y que claro, o cómo? sea, es decir, yo desarrollo en este caso, una inteligencia artificial que tenga la capacidad de obtener un propósito o un resultado de manera autónoma. Yo puedo diseñar una Pero inteligencia tú como artificial que sea creador capaz de le eso. tienes que poner cuál es ese propósito. Claro, Ok, no es como los humanos que generamos nuestro propio propósito. Mm. Ok, entonces yo creo que esa es la diferencia fundamental, ¿no? Porque, ¿no? por qué Hitler quería dominar el mundo? Pues porque era su propósito personal, era su idea. Una inteligencia artificial no puede llegar a tener un proceso de esa clase, porque dependería de que un humano se lo dijera. Pues si un humano diseña una inteligencia artificial que quiera acabar con una especie una raza humana, pues sí. Ok, O sea, sí. pero no per se la inteligencia artificial. O sea, Hitler con la inteligencia O sea, artificial había acabado con todos. no, o sea, si tú diseñas una inteligencia artificial que quiere matar cada judío en el mundo, pues lo va a hacer. O sea, entendamos una cosa, o sea, si tu pregunta es si eso se ha hecho, bueno, la verdad no sé, pero hay una cosa que sí hay que tener muy en cuenta y es que ChatGPT, como la vez pasada les mencioné, es una inteligencia artificial de uso comercial. Ujú.
y la inteligencia artificial en general viene hablándose a nivel público como tal, ¿sí? Del común, más o menos desde los 2000, desde los 90, pero la inteligencia artificial existe desde los 60, ¿ya? Y hay Ujú. aplicaciones militares que nosotros no tenemos ni idea que ya utilizan inteligencia artificial. O sea, entendé que un avión puede volar Ujú. por sí solo. Un vehículo se puede movilizar por sí solo. O sea, es lo que yo les decía la vez pasada. O sea, en cuanto a desarrollo tecnológico hay muchísimas cosas que si tú no entras a indagar en artículos científicos muy específicos o tal, pues no te enteras, ¿ya? No te enteras de qué está ocurriendo. ChatGPT, Midjourney, DALL-E 2, Stable Diffusion son inteligencias artificiales comerciales. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros puede acceder a ellas y utilizarlas, Y ¿ya? utilizarlas. Ujú. Entonces, si yo diseño una inteligencia artificial que cuente con armas o que cuente con lo que sea químicos para hacerle daño a la gente, hacerle daño a cierto tipo de grupo de personas, pues la inteligencia artificial lo va a hacer, pero yo tengo que diseñarla para que haga eso. Perfecto, O sea, perfecto. Eso, ella por sí sola no puede decir, ah, mira, ¿sabes qué? exacto, Ahora simplemente, no, esa es la diferencia, ¿no? Y yo creo que claro. es entender el concepto de autonomía dentro de la inteligencia artificial. Pero por más autónoma que sea, siempre va a depender de lo que de lo que le hayan puesto para hacer, de cuál haya sido el propósito de su creación. Sí, Claro. yo pienso una cosa, muchachos. Em, de todas formas, estamos a puertas de un avance muchísimo más rápido, porque ahora ya no podemos los avances tecnológicos pensarlos a 10, a 15, a 20 años, sino prácticamente a Por semana, meses o días por semana. o semanas. Sí. Entonces, el avance cada vez va a ser mucho mayor. Hay una cuestión que se está moviendo muchísimo, que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque lo que estábamos hablando con Francisco, que nos explica muy claro, es que esta ChatGPT y estos otros que hay por ahí son comerciales, de tipo comercial, en el que todos podemos intervenir en él, unos pagando, otros gratis, dependiendo de los niveles de servicio. Pero se está hablando muchísimo de los robots, de la robótica, de cómo se van a desarrollar. Incluso están, yo no sé qué tan avanzado está eso, tengo que investigarlo un poco mejor, pero en Estados Unidos ya están planeando, o sea, estamos muy cerquita a que la ciudad de Nueva York en algunos lugares sea patrullada por robots. Entonces, policías, robots. Entonces, nos estamos acercando muchísimo a la ficción de lo que veíamos hace poco, ¿no? En Policía televisión. robots, policía robots, ya me imagino yo el policía robot, simplemente un aparatico ahí rodando con unas cámaras que Sí, cuando ocurre algo ilegal lo detecta a través de visión de máquina y genera una alarma. O es sea, exacto, sí, actualmente en Tokio hay domicilios que los entregan robots. sí, sí. También se está planteando, hay una empresa en Estados Unidos que está desarrollando drones para entrega a domicilio completamente autónoma. Ya simplemente tú haces una orden y en la bodega las personas cargan el dron y el dron solito se va y la entrega. Ya hay desde hace 7 años drones que son capaces de volar por sí solos, un vuelo completamente autónomo, vuelo real, es decir, un dron del tamaño de mi habitación, capaz de despegar solo, dar la vuelta que tiene que hacer, tomar las fotografías o dejar un paquete, lo que sea, y regresar solo, completamente autónomo. La paloma mensajera de la época. Yo simplemente le digo, necesito que me tome una fotografía en tal sitio o necesito que me descargue un paquete en tal coordenada. Él va, regresa y aterriza. Ya. ¿Listo? Entonces, Bueno, pero los robots tales como tales que caminan, que les que les están haciendo un rostro, que les están haciendo gestos, ujú, que pueden sostener una conversación, digamos, la forma de prestar un servicio. Yo creo que eso va a avanzar al punto en que vamos a la humanidad. Yo eso no lo voy a ver yo, pero pues, ustedes sí, en que la humanidad terminará interactuando, cruzándose en la calle con robots. ¿No será posible eso? sí, claro, puede pasar.
Pero yo no creo que van a ser de tipo humanoide. Yo creo que esto del tipo humanoide es como más un cliché, una fantasía. Yo creo que finalmente ¿para qué crear una máquina que tenga las mismas limitaciones humanas? Si podemos crear una máquina que haga No, muchísimas más porque cosas. no tendría las limitaciones humanas. Primero porque, bueno, la limitación que tendría sería por el desgaste de la máquina, pero Sí, pero de sí, piezas sí, reemplazables o la obsolescencia, pero no la Ujú. muerte, claro, no, claro, sí, ¿no? Entonces, pero para que un robot que camine si puede rodar o volar. ¿Sí me explico? O sea, Es que o digo sea, yo como por es que asemejarlo más ustedes, al humano, es, yo los escucho a ustedes hablando y veo que ustedes están hablando, no, pero ¿por qué tiene que ser humanoide si puede volar, si puede rodar? Bueno, es que se está haciendo de todos, o sea, claro. hay empresas, aquí mientras ustedes están hablando, bueno, ya no estoy compartiendo pantalla, pero les quisiera mostrar Boston Dynamics. Boston Dynamics desarrolla robots que son capaces de saltar, Sí, sí. generar brincos, bailar. Hay uno que parece un perrito, que es ese se llama Spot, el Spot, que parece un perrito, sí, ya que los tiene he unas visto. cámaras. Esos son robots pues, que tienen como tal diseños que no son humanoides, o bueno, que pueden ser inspirados pues, en animales o en humanos, pero que no son del todo humanoides. Está Sofía, que es una robot Ujú. humanoide, pues, que tiene un rostro como tal y unas facciones. Y el que más como tal me sorprende en la actualidad, que es Ameca, no sé si lo conocen, No. es un No, robot no. de un centro de investigación, a ver, ajá, es desarrollado por la empresa británica Engineered Arts. Si me permite, yo comparto pantalla de Claro, nuevo, claro, sí, te les puedes muestro, hacerlo, solo... por acá está, Espérate, a ver, yo paso acá. ahí está, ahí está. Entonces aquí yo les muestro, a ver, ¿qué les estoy aquí? Ya, Ameca. ya. Entonces este robot, mírenlo, aquí se ve la imagen y por acá se ve él conversando. ¿Listo? Sí, fantástico. Ah, Fantástico. Entonces, este robot concretamente fue diseñado para poder realizar investigaciones, ¿de acuerdo? O sea, él como tal él está disponible para que pues, investigadores lo utilicen para que genere respuestas predeterminadas o para utilizar un chatbot como ChatGPT o lo que sea. Pero básicamente, ¿cuál es el propósito, digámosle, la excusa para hacer robots humanoides o robots que tengan facciones, como por ejemplo aquí, sino que es que aquí la ventana no me deja visualizar acá. Acá está Sofía. Sofía, miren, aquí estamos en Wikipedia. Está Sofía, el otro robot que les mencionaba. Este es como el primero así que salió al mercado, que salió pues al público, pero luego pues creo que fue el año antepasado, hace 2 años, que se presentó en un congreso tecnológico. Se presentó a Meca públicamente y fue bastante impresionante. El propósito principal de desarrollar estas tecnologías así humanoides que tengan rasgos, que tengan facciones, que sean capaces de generar rasgos como tal con la y boca y con los expresiones, ojos, ¿no? expresiones, es tener una interacción más como tal, más familiar con los humanos. ¿De acuerdo? Ujú. Ese es Ah, como ok, el Sí, sí, propósito de la sí. excusa que existe de una tener Pero estos. esto va a avanzar, ¿no? Va a Claro, avanzar. va a llegar un punto en el que pues el robot como tal pues puede o no, dependiendo de los intereses de los desarrolladores, ya tener unas facciones completamente humanas. O sea, que si tú lo ves en un video te cueste distinguir, ya que si lo ves en persona sí sea más claro, pero que si lo ves en video te cueste distinguir si es una persona o es un robot el que te está hablando. Entonces estos robots pueden tener muchos propósitos, pueden tener propósitos médicos o propósitos terapéuticos, muchos tipos de aplicaciones, como por ejemplo en el caso de los robots de Boston Dynamics, que se ha comentado que Boston Dynamics es una empresa financiada por la industria militar. Entonces esos robots tienen aplicaciones militares, Ujú. de acuerdo a los robots de Boston Dynamics. O sea Entonces, que no es que estemos muy lejos de Robocop, de verdad. es que a lo que voy con esto y por qué les estoy mostrando esto es porque así como ustedes ahorita están diciendo, no, pero es que hay robots humanos, no, pero es que
mientras que ustedes están hablando de que los robots deberían irse por esta rama o por esta otra, el de la tecnología está en todos los campos. O sea, hay centros de investigación, empresas, universidades que están avanzando en todos los ámbitos y en todas las áreas en cuanto a robótica y en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto a desarrollo tecnológico. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, desarrollo es lo que hay y lo que habrá. Fantástico. Qué emocionante Sí, sí, eso. sí. Entonces, claro, o sea, y como te digo, luego va a haber una síntesis entre la robótica y la inteligencia artificial, que bueno, ya se ha aplicado, pero pues se va a ver también comercialmente. O sea, como tal, tecnologías emergentes van a haber muchísimas. O sea, esto es una carrera que no ha parado y no va a parar en un buen rato. Ujú. Y hasta podríamos hablar incluso de la tecnología aeroespacial y cómo ha cambiado esa industria, porque ya no solamente se habla de tecnología aeroespacial, sino de industria aeroespacial, y eso es un concepto que sí vino a introducir Elon Musk, que es poder tener cohetes que sean comerciales, que sean de empresas privadas y que tú puedas vender pasajes para que las personas, sin necesidad de ser astronautas o científicos con décadas de experiencia, pues puedan ir al espacio y darse un paseo, ¿ya? Turismo espacial. Ujú. Que tú puedas, que ya tú no tengas como tal el desarrollo de un cohete, sino la fabricación de un grupo de cohetes. Entonces cambia absolutamente el panorama de la exploración espacial y de los viajes espaciales. Totalmente. Y en estos días, la semana pasada, creo, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, se realizó el primer ensayo completo de lanzamiento del Starship, que es el cohete que pues se va a utilizar en un futuro muy cercano para viajes a la Luna y en un futuro quizás no tan lejano para viajar a Marte, ya sea para llevar equipo o para en algún momento llevar tripulantes, llevar humanos a Marte. Entonces, como te digo, o sea, desde hace un par de años nadie había vuelto a la NASA, no se están desarrollando cohetes y de un momento a otro están despegando cohetes todo el tiempo a la Luna, están lanzándose una red de satélites de Internet pues para el planeta Tierra. El año pasado se lanzó el telescopio James Webb, que fue a principios del año pasado, Ujú. y después de unos meses ya nos estaban entregando imágenes tomadas desde ese telescopio espacial y ya se estaba empezando a desarrollar el que va a entrar a reemplazar ese telescopio. O sea, la tecnología y el desarrollo no para, o sea, es un avance constante y son cientos de miles de millones de mentes dedicadas diariamente a ese desarrollo y a ese avance tecnológico. Es decir, solamente en la construcción del Starship, que es el cohete que les menciono de Elon Musk, pues de la empresa esta de SpaceX que se lanzó el jueves pasado, hay 4.000 personas involucradas. O sea, hay 4.000 entre ingenieros, científicos, operarios, fabricantes, de todo, solamente en la construcción de ese cohete, ¿de acuerdo? Y en la realización de pruebas de esos cohetes. Los invito a que observen el lanzamiento. El lanzamiento como tal fue un éxito, pero parte de la etapa del lanzamiento para llegar a órbita falló y tuvieron que pues, destruir el cohete para que no se perdiera. Tuvieron que destruirlo en ese momento en el que estaba transitando entre alcanzar la velocidad de escape y ya obtener pues como tal la velocidad de órbita. Tuvieron que destruirlo, pero en general, en cuanto a sacar el cohete de la Tierra, fue un éxito total. Entonces, es muy interesante en cuanto a eso. Yo vivo fascinado con eso realmente y eso pues no para ni parará y veremos muchas cosas de aquí a un mes, 6 meses, un año, 3 años. El planeta y la civilización cambiará muchísimo. Sí. Créanme que sí. No, pues cómo no emocionarse si es un tema fantástico, es maravilloso, es emocionante, ¿no? La nueva frontera que se desprende para los seres humanos y de aquí sale de otros temas como el transhumanismo, como, bueno, hay muchas Ujú, cosas que seguramente la inteligencia artificial y la robótica van a llevar, ¿no? Qué bueno, ujú. qué Y yo pienso emocionante. que también está en medio el debate filosófico, ¿no? En el sentido de cómo usar toda esta tecnología en favor de la humanidad, porque hasta ahora la tecnología, por ejemplo,
la tecnología militar se ha usado es para la guerra y alimentando la guerra y la venta de armas a países pobres para que se maten entre ellos y todas estas cosas. Yo he pensado, pues, viendo algunas cuestiones de estas que se ven a través del Internet de tecnología muy avanzada, como les mencionaba, creo que la vez pasada, de vehículos con una autonomía, no están todavía a la venta del público, pero es lo que se viene. Yo pienso que ese mundo tecnológico especial de los que tengan capacidad de comprar un vuelo para irse a darse un paseo al espacio, de los que van a vivir con una tecnología muy avanzada, eh, va a abrir mucho más la brecha entre el que tiene capacidad económica para vivir en ese rango de vida, de estatus, digámoslo así, y los que no. Entonces, a mí me parece también que hay una muy buena cantidad de humanidad que no está contemplada en ese mundo superior tecnológico, fantástico, de un futuro que no está muy lejano, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué va a hacer los desarrolladores del mundo y los gobiernos para poder balancear esto? Hay demasiados seres humanos en la Tierra que no están previstos dentro de ese mundo fantástico de la supertecnología, de esas sociedades desarrolladas y bueno, entonces, Y este tema lo lo que va a ampliaremos suceder? este tema lo ampliaremos en otro podcast, ya que consiste en el tema de la brecha tecnológica, que fue uno de los temas que Eso, claro, nos claro, inspiró. claro. No, es muy interesante, ¿no? ChatGPT. Esto nos abre Claro, una... claro. Sí, no, no, no. Esto nos abre una cantidad de temas, por supuesto, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, Francisco, toda la explicación, qué bueno entender de primera mano cómo funciona la inteligencia artificial, agradeciendo muchísimo, obviamente, tu participación, tu conocimiento. Qué bueno esa clarificación, la verdad, yo entendía ciertas cosas, otras las entiendo ahora y muy prácticamente, ¿no? Qué bueno, Ujú. qué genial y ojalá todos los youtubientes y los tiktokientes pues también hayan participado y entendido, ¿no? Cómo es que todas estas series cómo es que el mundo está cambiando, ¿no? Y en 6 meses veremos en qué para el tema, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pero es súper Exacto. emocionante y súper interesante. Ojalá no lo convirtamos en otra enorme tonelada de estiércol, que es lo que hacemos los seres humanos. Lo Ojalá, que sabemos hacer. ojalá no. Entonces, pues yo no sé si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo en que dentro de 8 días hablemos sobre la brecha social, Sí, por mira, yo ¿no? encantado. Ampliemos este tema, porque esta parte filosófica es bien interesante porque es el debate que también se está dando en razón de que de hacia dónde socialmente, o sea, porque es que no es una cuestión de tecnología, máquinas y desarrollo, sino que es que en medio estamos nosotros los humanos con todas las fantasías y falencias y todo lo que es el diario y el cotidiano en la vida del mundo, ¿no? En sociedades avanzadas como la de Estados Unidos, donde se están viendo gentes que están durmiendo en sus carros, que tienen empleo, pero que no tienen cómo pagar un apartamento y tienen que dormir y desayunar en sus carros. No, y si ¿Ya? hablamos y Entonces, si hablamos de China, te vas a morir con los cinturones, bueno, en exacto. fin. Entonces, todo esto tiene que ver con esa brecha social, porque volvemos otra vez al punto y dejémoslo planteado para el próximo programa, es qué estará pensando las inteligencias superiores de este planeta, ¿no? Esas sí que son artificiales. Eh, Sí, y sin irnos al nuevo orden mundial y a todas esas, no nos metamos, no nos subamos a esa estratosfera, sino a pensar de una manera más lógica en cómo en realidad el mundo no está preparado para poder conducir toda una cantidad de seres humanos que viven
en una pobreza extrema y en unas condiciones terribles en el mundo entero, y poderlos, digamos, catapultar o acomodar, y las generaciones que vienen nacen, yo no sé, esto está muy complicado. Intentemos en el programa pasado, el próximo, perdón, ya me fui al pasado, en el programa próximo, cómo desenredamos un poquito esta madeja filosófica. Bueno, ¿Les parece bien? Francis, yo pues encantado. Ustedes saben que yo vivo aquí. Sí. Yo soy esta voz etérea en lo virtual. No tengo, soy un éter de ceros y unos. No sé, Francisco, O sea, cómo esté de no tiempo. te defines como un ser humano pensante, viviente y sintiente, sino como, No, y es que sino hay como una cosa que como una todavía es más especie, como una terrible. especie de masa, de nube, Eso, de materia es indefinida indefini- flotando por el espacio. Exacto, pero no Y cualquier es que hay espacio. una cosa, El Francisco, espacio es de que la sea, yo que te, todavía a- no o sé. sea que te Oiga, autopercibes Me una materia autopercibo. amorfa del espacio. Exacto, Más no una, me no, autopercibo yo todavía una materia amorfa del espacio, sí, señor. si no conocemos el rostro de Ignacio, ¿no? Entonces no no, sabemos si realmente no, o es sea, o no es una especie de chat no, es que GPT. yo aquí puedo Exacto, yo aquí puedo puedo ser. meter la teoría conspiranoica, o sea, puedo decir, no, realmente Ignacio lo que es un programa gubernamental diseñado para que nosotros podamos ir expresando nuestras ideas y el que él vaya captando y vaya tomando nota. Claro, Ojo, Y ¿no? de paso nos van perfilando, ¿o cómo es Porque la es que, cosa? para tener la disidencia controlada, exacto, sí, así, Sí, así. claro, vas a porque es ver. que eso, o sea, yo cuando escucho la introducción yo me estremezco porque digo que te está apuntando y digo yo, no, hermano, o sea, ya están aquí grabando la KGB, lo que estamos Y diciendo, bueno, a o ver sea, qué. se advierte, ¿no? Se advierte en el comienzo, eso Sí, sí. sí, sí, que Entonces eso está de que en Ignacio, punto de mira. eso de que Ignacio nunca ponga la cara, ahí eso está raro, eso está raro. Bueno, muy bien, genial, genial, estupendo. Sí, pues si Francisco puede, para nosotros sería un placer tenerlo el próximo martes y seguir desarrollando este tema, que es buenísimo y además que está en la puerta del horno, ¿no? Es decir, esto es lo que está Sí, pasando y es Esa actualidad. increíble, ¿no? Increíble cómo están pasando tantas cosas en el mundo y cómo esto de la tecnología va avanzando y cómo afecta a todo, ¿no? Lo que está pasando pues, en el desarrollo militar con la inteligencia artificial, ¡oh! Es ah, brutal. quietos. Brutal. Eso A sí mí, es lo que nos a va a mí, matar a a mí, todos. a mí como ingeniero en desarrollo, bueno, en la tecnología aplicada a la militar, me parece fascinante y de hecho, pues la verdad me gustaría trabajar en eso, pero siempre entra en mi cabeza ese debate moral de, bueno, esa tecnología finalmente pues se va a utilizar para hacer mucho daño. Entonces, pues siempre he tenido ese debate mental que me parece fascinante todo lo que es la tecnología militar y me encantaría entrar a hacer aportes en ese tema, pero siempre está ese debate moral en mi cabeza. Sí, no, Y eso es tremendo. Pues yo como ingeniero, claro, o sea, pues entrar a hacer aportes tremendos, o sea, y los hay gente muy, muy, muy capacitada que está no, trabajando con ejércitos y como lo que Guau. dice Francisco, y lo que conocemos, porque lo que no conocemos, ¿qué será? No, Claro, o Es sea, que, lo que sale como tal a la luz pública, ya sea años después o en el momento, pero hay muchas cosas en cuanto a lo militar que sí son muy secretas, o sea, mm, ya hay organizaciones o centros de investigación así, aparte que pues ellos hacen públicas sus investigaciones constantemente, mm. eh, o privados o lo que sea, pero en cuanto a eso sí, pues hay mucho secretismo, obviamente pues con toda la justificación, porque pues ellos se tienen que proteger y tienen que proteger pues sus secretos, sus estrategias y todo esto, sus tecnologías. Claro. Bueno, buenísimo. bueno, muchachos, Pues entonces, yo- próximo martes a esta hora estaremos nuevamente aquí en el punto de mira. es 6 de la tarde en punto de mira. Como dijo Ignacio al inicio, punto de mira fue pensado para el tema social y político, pero mire que todos estos temas que hemos tratado No, pero pues esto, en los programas, qué más sí, social y político que esto? Esto Claro, la tienen faltar, todo el la ingrediente. tiene toda. O sea, no hay que sentarse Y a que hablar. punto de No mira hay que es sentarse a hablar 3 opinión. horas de Petro, doctor Forero, para hablar de política. No a se mí eso sí me da preocupe. mucha pereza. Sí, Para eso sí no me inviten. Tranquilo que no hay que hablar 3, 4 horas de nuestro querido presidente Aguacate. No se preocupe. Aquí estamos O sea, cumpliendo con el podcast, ¿no? no me malinterpreten, no es que a mí la política no me gusta, pero ya entrar a debatir del tema así, no. Actualmente me da mucha pereza. El sábado tenemos un especial de punto de mira. Vamos a estar hablando ¿No? sobre
los sistemas de salud en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Precisamente bien agisudo el tema político ahí. Bueno. Como les gusta a ustedes, pura polémica. Pura polémica, sí. Solamente hablan de temas polémicos. Si el tema no es polémico, jamás se trata aquí. Sí, no, es que mira que está tal tema pero es polémico, ¿se ha habido polémica? No, entonces no, eso no. No, pero pero sí se hizo con los 10 años del Papa y sí hizo algo no polémico. Ahí sí. Sí. ¿Sí? No, pero si usted lo ve, es polémico. Explorando nuevos mundos, nuevas formas de hacer podcast. Sí. Pero los programas del Papa son polémicos. Y los que se hicieron sobre el cambio climático y sobre Turquía, el terremoto, también son polémicos. O sea, la guerra en Ucrania, no otro tema. ¿Ustedes han hablado de la guerra en Ucrania acá? No ha querido hablar. Sí, hablar del tema cuando ya haya pasado, entre comillas, pues puede ser interesante. Pero en pleno situación, en pleno momento es complejo, porque es que hay mucha información que a nosotros nos llega ya sea de parte y parte, pero nosotros realmente no sabemos lo que está ocurriendo allá. Entonces es complicado meterse en ese fango. Ya estamos en 2 horas, yo les propongo que para dentro de 8 días, que es el otro programa, con seguridad van a pasar 20.000 cosas, estemos bastante actualizados de lo que va a suceder de hoy a 8 días con la inteligencia artificial. Ignacio puede despedir el programa. Francisco, muchas gracias. Como mande, comandante. Sí. Entonces. Sí, nos extendimos un resto. Sí. Creo que la gente que está viendo el programa está así como, pues pucha, yo hubiera pedido domicilio de haber sabido que esto se iba a extender tanto. No, y claro. A toda la gente en TikTok que estamos está muy bien. Muchísimas gracias a toda la audiencia en TikTok y en YouTube. Genial. Saludos a la gente de TikTok. Muy bien. Bueno, a los tiktokeros. De esta manera entonces llegamos al final de Punto de Mira por hoy. Ha sido inteligentemente divertido, ha sido fantástico. Dígame. Casi artificial. No, aquí todo genuino, nada artificial. Ni siquiera la inteligencia artificial fue artificial hoy. Es solo la voz de Ignacio que se escucha bien robótica además. Exacto, sí. Bueno, es que está bien raro me falló el algoritmo hoy. No me quedó tan humana la vaina. Bueno. bueno, entonces los dejamos en compañía del universo de Madcast. Y recuerde, si usted está cenando, trabajando y siente que alguien lo observa, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Muchas gracias.